Mosito, buenas tardes. Las creencias en un Dios son por los escritos de la misma humanidad. ¿Tú crees o tienes certeza, o solo los pasos de Ukum te sirvieron para tener paz? Vamos a ver. Me estás asegurando que las creencias en un Dios son por los escritos de la misma humanidad. Yo no sé si eso que estás asegurando, querida querida Luz Dari, sea cierto, ¿eh? No lo sé. Tendríamos que hacer un estudio antropológico para saber si las culturas antiguas creían en un Dios por los escritos. Vete a culturas sumerias, los sumerios. ¿Ellos creían en un Dios? ¿O los egipcios por escritos? Yo considero que la gente empezó a creer en un Dios no por la escritura en sí, sino por el habla. No creo que las creencias en un Dios sea por los escritos. Considero que es más bien por la palabra hablada. Cuando los antiguos cavernícolas no podían hablar, tal vez se asustaban demasiado por todas las cosas que estaban viviendo en ese momento, pero no se podían comunicar, al menos por lo que sabemos antropológicamente. Quizás su manera de comunicación era bastante rústica y no tenía ningún tipo de forma para perdurar en el futuro más que lo que hemos encontrado en las pinturas rupestres de algunos lugares del mundo donde se ven los animales y las actividades que ellos tenían. Pero Dios, fíjate querida Luz Dari, Dios es un concepto muy difícil de plantear a través de una pintura o de una escritura. ¿Cómo hablas de Dios y cómo escribes o describes a Dios? No es un concepto simple. Podrías decir Dios es un trueno que cae en la tierra para romper los árboles. Podrías decir que Dios es un árbol que se rompió. Podrías decir que, o sea, tratarías de ver algo que no tiene forma en algo que sí lo tiene. Así que no creo yo personalmente, querida Luz Dari, que las creencias de un Dios sean por los escritos. No lo creo. Eso sucedió después, cuando la escritura se inventó. Antes tuvo que haber una comunicación de alguna forma para hablar quizá no solo de un Dios, sino de muchos. Por lo menos si rastreamos a los egipcios, verás que ellos hablaban de muchos dioses, no solamente uno. La visión de un solo Dios, que es una parte más judío-cristiana, surge también como un monoteísmo que implica la simplificación de muchas cosas y explicaciones que te ayuden a entender qué pasa en el mundo. Anteriormente los griegos tenían también toda su lista de dioses y un dios para cada cosa, un dios para el mar, un dios para el cielo, un dios para la tierra, y además tenían diosas de la fertilidad, diosa del amor, muchas cosas. Así que el tema de Dios, ya cuando se estudia, que se llama teología, el estudio filosófico de Dios, implica precisamente cómo es que puede ser un solo Dios, cuándo surge, cómo surge, qué implicación tiene ese Dios con sus creaciones y sus criaturas, y nosotros también cómo lo percibimos. Eso es un conocimiento, digamos, más moderno, querida Luz Dari. Parece que la humanidad ha vivido más sin Dios que con Dios, como concepto. El concepto de un solo Dios no es tan viejo, no es tan viejo. Quizá empieza a surgir a través de lo que conocemos con los primeros judíos, quizá, y estamos hablando que 2000 o 3000 años atrás, 3000 años, y la humanidad tiene muchos más años en este planeta, mucho más. Gran parte del tiempo de la humanidad fue sin Dios, dioses o cosas externas que controlaban su destino. No es sino hasta que llega el judaísmo y algunas otras, tal vez, religiones que se empiezan a desarrollar, que se tiene la necesidad de un solo Dios. Y luego llegamos hasta nuestros tiempos, donde pues, obviamente ya se acepta que hay un solo Dios como si fuera un aspecto cultural. Pero si te dedicas a estudiar históricamente y antropológicamente de dónde viene toda esta idea de Dios, te vas a dar cuenta que es un concepto relativamente nuevo. No es algo que haya estado siempre. ¿Ustedes lo sabían, queridos milagronautas? ¿Ustedes lo sabían?
¿Sabían que el concepto de Dios no es algo que haya estado desde los umbrales de la humanidad, desde sus inicios, sino que es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de los años? ¿Será que por eso de pronto llegó un momento en que Nietzsche apuntaba que ese concepto de Dios estaba en peligro porque ya no le estamos dando ningún valor y por eso decían Dios está muerto? O sea, es un tema muy, pero muy profundo, querida Luz Dari. Hoy aceptamos simplemente porque sí, que Dios es uno y que Dios existe. Pero aquellos que se atreven a cuestionar esta idea son tachados en algún momento como herejes y apóstatas y en otro momento como ateos e ignorantes. Yo me dedico también a cuestionarme la idea de Dios. Yo no tengo la certeza de que Dios exista, Luz Dari, no la tengo. Yo tengo la creencia de que existe. Y es una creencia que yo decidí utilizar para poder vivir de una manera acompañada. Pero yo no te puedo demostrar que Dios existe. No puedo hacerlo. Es imposible demostrártelo. Podría decir simplemente, mira, con mis actos, con mi manera de ser, con mi compasión hacia el mundo entero, te estoy demostrando que Dios existe, pero eso es un relativismo, es una forma muy simple de decir, toma como métrica los aspectos de la bondad, mírame que soy bondadoso y te estoy demostrando que Dios existe. Es un argumento bastante bajo, sin sentido. Y yo soy honesto, Luz Dari. Yo no sé si existe Dios, no lo sé. Pero eso no me impide creer que existe. No sé, pero decido creer que sí. ¿Para qué? Para que mi viaje en este planeta tenga mayor sentido. Me gusta creer que hay un Dios como el Curso de Milagros lo plantea. Un Dios que es amor, que es acompañamiento, que es alegría, que es eternidad, que es perfección, que es paz. Para tener paz, tú me preguntas, ¿te ayudó Dios o el Curso de Milagros? No sé si haya una diferencia o de alguna manera pueda decir que Dios me respondió con un curso de milagros. Esa es una historia romántica que te puedo contar. Me puedo poner a llorar y a decirte, gracias a Dios que me escuchó, me mandó el curso de milagros para llegar a la paz. Pero también te podría contar otra cosa. Mira, yo no sé si exista Dios, pero me topé con un curso de milagros y el curso me ayudó a estar en paz. Son dos historias, pero lo que importa en este sentido ya no es si Dios existe y me ayudó o no me ayudó. Lo que importaría es que logré encontrar la paz y que para mí esa paz significa Dios. Entonces te digo, yo me puedo acomodar la narrativa para decir Dios me ayudó. Y vaya que la uso, ¿eh? La uso cuando quiero dar una conferencia altamente emocional. Hablo como si Dios lo conociera y estuviera conmigo. Pero cuando estoy hablando en formato de honestidad, no sé si Dios exista, pero deseo creer que sí y que Él me escuchó cuando yo tenía muchos problemas. Con eso yo no tengo conflicto, porque vivo feliz. No me importa si existe o no. Vivo en paz y vivo feliz y me doy la oportunidad de compartir esta felicidad con los demás. ¿Qué te parece, querida Luz?